Les decíamos que el día de hoy, lunes 28 de julio, el Consejo General del INE tuvo una sesión bastante larga, de bastantes horas, para abordar algunos temas, entre ellos pues justamente el uso y distribución de acordeones. Pues finalmente la mayoría del Pleno sí decidió sancionar. El Consejo General del INE impuso sanciones por más de 6 millones de pesos a candidatos ganadores en la elección judicial, precisamente porque aparecieron en estos acordeones tanto físico como digital. Entre estos candidatos ganadores, porque acuérdense que tal cual aparecían en los acordeones, tal cual ganaron, entre ellos son los 9 ministros electos de la Suprema Corte, también los magistrados que van a conformar el Tribunal de Disciplina, que se va a encargar de, a su vez, sancionar irregularidades en el Poder Judicial, así como los magistrados electorales que van a conformar el nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el árbitro electoral en las elecciones. Bueno, por ejemplo, los 9 ministros electos para la Suprema Corte que van a tomar posesión y cargo a partir de septiembre van a tener doble multa. ¿Por qué? Porque aparecieron tanto en los acordeones físicos como en los acordeones digitales que se estuvieron distribuyendo y que varios medios periodísticos estuvimos informando e incluso mostrando. Bueno, también el monto de la sanción está de acuerdo a el gasto de campaña que hizo cada uno de estos ministros electos. Y entonces la sanción más alta va a ser para la actual ministra Loretta Ortiz. Ella va a tener que pagar más de 255,000 pesos. Luego la ministra Yasmín Esquivel va a pagar 190,000 pesos, así como ministras electas Irene Herrerías por 138,000 y la exconsejera jurídica de Presidencia María Estela Ríos una sanción de 125,000. Voy a hacer mención para recordar, la ministra electa Irene Herrerías pues fue una de las ministras, o más bien uno de los candidatos que ganó la elección judicial cuestionados por señalamientos en cuanto a violaciones de derechos humanos cuando trabajó en esta área. Bueno, eso es muy aparte. Si se preguntan cómo le fue al ministro presidente electo Hugo Aguilar, que pues tuvo bastantes reflectores por ser el segundo ministro indígena en México, luego de Benito Juárez, pues él va a ser el que menos va a pagar porque es proporcional a que no gastó tanto en la campaña. Él va a tener que pagar 79,424 pesos porque su nombre apareció en estos acordeones y justamente ganó. También el ministro electo Irving Espinosa Betanzo pagará solamente 79,198 pesos por multa por este tema de los acordeones. Además, el Pleno también aprobó que sí se continúe con la investigación para determinar quiénes estuvieron detrás de esta distribución e impresión de acordeones, incluyendo partidos políticos y dependencias gubernamentales denunciadas, porque acuérdense que el INE sí recibió denuncias, entre ellos el Partido Morena o la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Pues hubo bastantes debates entre los consejeros, Mon, tú estuviste escuchando. Así es, Duloy, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, las consejeras Norma Irene de la Cruz y Rita Bel López, así como el consejero Jorge Montaño, estuvieron en contra de aplicar sanciones por los acordeones. Consideraron que no había suficientes pruebas y no se sabe con certeza el origen de esos acordeones ni es cuantificable el daño. Por eso, pues defendieron que no se podían imponer multas. La consejera Guadalupe Tadei reconoció la existencia de estos acordeones y dijo que, por ejemplo, esto no se vio en el periodo electoral pasado, en la etapa que describió como de pre-campañas, pero pues sí recordó que en esa ocasión el Consejo General del INE acordó medidas cautelares para resaltar que deben inhibirse esas conductas. Pero en esta ocasión, de acuerdo con la consejera presidenta Guadalupe Tadei, no tienen atribuciones ni posibilidades para imponer estas sanciones. Vamos a escuchar cómo lo explicó el día de hoy la consejera presidenta Guadalupe Tadei. Como todos sabemos, en los procedimientos sancionadores de fiscalización, la unidad técnica se encuentra obligada a investigar la veracidad de los hechos que sean de su conocimiento, empleando todos los medios a su alcance, agotando líneas de investigación que se crean en el curso de la propia investigación y que lo único que buscan es validar o
definir la veracidad de lo que ha sido denunciado. ¿Cómo no reconocer la existencia de acordeones, la existencia de estas guías de votación? Es un hecho que nos sucedió en el proceso anterior con las pre-campañas y que este instituto, al igual que en aquel entonces, en aquel momento, también tomó definiciones y por eso acordamos la medida cautelar. Y buscamos la forma de decir, debemos de inhibir esta conducta. Eso de acuerdo a nuestras atribuciones y las posibilidades que este Consejo General encontró para hacerlo, de tal manera que sí contábamos con un asidero jurídico que nos permitía tomar esa determinación. Hoy por hoy no puedo compartir la propuesta de estos proyectos en lo referente a los acordeones, porque los propios proyectos que se conocieron previamente en la Comisión de Fiscalización tenían otro sustento y otra valoración jurídica. Es el área del Servicio Profesional Electoral la que trabaja de manera titular en esa unidad técnica de fiscalización. Yo escucho en cada una de las sesiones que tiene que ver con esto, con este tema, el reconocimiento que hacemos a nuestras áreas técnicas. Yo me sitúo en la parte técnica de este instituto y de ahí no me voy a separar. Las percepciones, aseveraciones, adjetivos calificativos, apellidos que le queramos poner a las acciones que estamos hoy por hoy dilucidando en este momento, en estos proyectos, me parece que son un extra al cual no tenemos nosotros ninguna potestad para entrar, ninguna atribución para entrar. No comparto la propuesta de sancionar porque los propios proyectos reconocen entonces que de las constancias y de las pruebas existentes en los expedientes no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos. Tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda. No se desprende de los expedientes que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización de manera inicial a la Comisión, elementos que evidencien el consentimiento, voluntad y conocimiento previo a la producción de la propaganda denunciada. Existe suficiencia probatoria para acreditar que los hechos investigados son resultado del actuar de un tercero, no de las candidaturas. Para poder determinar la responsabilidad indirecta de las candidaturas respecto del beneficio, deben considerarse las acciones razonables realizadas sin que pase desapercibido que se presentaron efectivamente 448 deslindes. Esta autoridad se encuentra imposibilitada para hacer una determinación cuantitativa respecto de la impresión de estos acordeones o guías de votación. Bueno, y la consejera presidenta Guadalupe Tadei también opinó que el porcentaje de sanción que se impondría en ese momento de la discusión a los ministros electos, a los magistrados electos, pues corre el riesgo de ser desechada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por eso argumentó que votaría en contra. También, pues ya lo escuchábamos, recordó que se presentaron 448 deslindes de estos llamados acordeones, mientras que la consejera Carla Humphrey propuso sancionar a las candidaturas beneficiadas por los acordeones independientemente de si ganaron o no la elección, esto por afectar la equidad y la legalidad electoral. Vamos a escuchar qué dijo la consejera Carla Humphrey. Las candidaturas que aparecen en los acordeones o guías de votación se beneficiaron de esa propaganda electoral y en consecuencia deben sancionarse dada la afectación en que incurrieron a los principios de legalidad y de equidad de la materia. Por lo anterior, en los proyectos de la cuenta se nos propone sancionar a tales candidaturas con el 10% de los topes de gastos personales de campaña que respecto de cada elección se hayan autorizado. Esto siempre que la candidatura de que se trate haya resultado triunfadora. Aquí en una siguiente participación propondré que también se amoneste a las candidaturas que no
resultaron triunfadoras, pero que aparecen en estos acordeones, porque me parece que el éxito o no de una estrategia pues no tiene que ver con el triunfo en esta propia estrategia y por tanto debiera también amonestarse a estas candidaturas. Por último, hago un llamado a las y los legisladores del país para que modifiquen las leyes en la materia con el fin de otorgar a este instituto mayores herramientas para investigar, sancionar y erradicar este tipo de conductas que solo dañan a las instituciones y que nada aportan a la ciudadanía y a los procesos electorales y hacen que, generando que quienes se apartan de las normas y las instituciones no sean sancionados por las conductas antijurídicas que cometen, particularmente en un tema tan relevante como los procesos electorales, que son la vía de acceso a diversos cargos de elección popular. El consejero Jaime Rivera también calificó los acordeones como propaganda ilegal e insistió en que algunos candidatos beneficiados no acreditaron sus deslindes, por lo que el uso de estos acordeones pues sí tenía que sancionarse para desincentivar su uso en la próxima elección. Vamos a escuchar qué dijo hoy el consejero Jaime Rivera. Si bien no fue posible medir la cantidad y el costo de esa propaganda ilegal, su impacto y efectos sí están a la vista, porque como ha sido analizado, un alto porcentaje de los cargos nacionales más votados coinciden con las listas contenidas en los denominados acordeones, aun cuando las campañas hayan sido escasamente visibles o en algunos casos nulas. Una parte de los candidatos incluidos en las listas de propaganda presentaron, bastante tardíamente por cierto, deslindes de esas acciones, sin más argumento que su propio dicho. Pero no acreditaron ninguna acción de su parte tendente al retiro de esa propaganda o para evitar alguna posible afectación a la equidad en la contienda. Si esta práctica indebida no se condenase ahora y quedara impune, sería un gran incentivo para que las elecciones futuras se vean plagadas de propaganda ilegal no reportada, aún con evidencias materiales y un claro beneficio político. Es necesario que esta autoridad nacional actúe con los medios a su alcance para sancionar conductas infractoras y evite que la fiscalización de los recursos involucrados en las elecciones se vuelva ineficaz o una mera simulación. Bueno, todavía falta, y esto lo adelantó la propia consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, lo que determine el Tribunal Electoral respecto a esta decisión de la mayoría de los consejeros electorales del INE de sí sancionar el uso de acordeones. Hay algunos comentarios de ustedes al respecto. Por ejemplo, Celia Gómez está planteando, son jueces, o bueno, al menos electos, magistrados y ministros, igual encuentran la forma de no o pagar menos esta multa, esta sanción, que pues es relativamente pequeña respecto a lo que se pudo haber gastado en esta distribución. Dice Pete Can, qué bueno que está aquí Pete Can porque ya no lo había visto. Aparecer en los acordeones no me parece un criterio adecuado para sancionarlos a menos que se probara que ellos lo hubieran creado y además distribuido. En efecto, no hubo manera de determinar de qué dimensión fue la influencia de los acordeones. La oposición cacareó mucho y cuando tuvo la oportunidad no pudo aportar elementos de impugnación. Bueno, solo recordar que, por ejemplo, los acordeones para ministros o los acordeones para Tribunal de Disciplina, exactamente el nombre de los candidatos que venían en los acordeones fueron exactamente los que ganaron, pero justamente eso pudo ser coincidencia o bien a partir de toda una operación de distribución, como algunos consejeros electorales sugirieron que para haber hecho toda esa operación de distribución se necesitó detrás partidos políticos u otro tipo de fuentes, pero eso está todavía en investigación por parte del INE. Lo que hoy determinaron fue sancionar por el simple hecho de haber aparecido en los acordeones y después haber resultado electos. Y finalmente, un arma de bondad, antes conocido como el castigador,
planteaba que sí deberían ir a la cárcel los jueces o los juzgadores en general que cayeron en delitos electorales. Y justamente eso también se planteó en esta larga sesión, que es la FEPADE, bueno, tiene otro nombre ahora, pero es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que tiene más herramientas para investigar esto, así como la Unidad de Fiscalización del INE, que fue también la encargada de esto. Y justamente hablando de la fiscalización, el día de hoy también se abordó la fiscalización de ingresos y gastos de campaña, pero para la otra elección que se llevó a cabo ese mismo 1 de junio, pero que no tuvo tanto foco mediático porque lo opacó la elección judicial. Me refiero a la renovación de alcaldías en Durango y en Veracruz. El Consejo General del INE aprobó imponer a candidatos a estas alcaldías en las elecciones de Durango y Veracruz sanciones por 7,515,000 pesos para los de Durango y 21,414,000 pesos para los candidatos de Veracruz por fallas en el reporte tanto de ingresos como de gastos de campaña. Recuerden que estamos hablando de dinero público, el que se les reparte a los candidatos para hacer campaña, y por eso están obligados a reportar en qué cada peso se gastó. En estas elecciones locales se contó con más de 225 millones de pesos para gastos para renovar alcaldías en Veracruz y en Durango. Se registraron más de 1,000 candidaturas de partidos políticos o coaliciones y además 16 candidaturas independientes. Entonces, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE revisó 1,314 informes de ingresos y gastos que se presentaron a través de este sistema integral de fiscalización, 200 de Durango y 1,114 de Veracruz. En total se revisaron ingresos por más de 224 millones y otros gastos por 225. En Durango se impusieron sanciones por 7,515,802 pesos y en Veracruz por 21,414,829 pesos. ¿Cuáles fueron las principales fallas encontradas por esta unidad de fiscalización por parte de las candidaturas a presidencias municipales de Durango y Veracruz? Presentación extemporánea de avisos de apertura de cuentas bancarias, avisos de contratación, omisión de adjuntar inventarios de activo fijo, también omitieron rechazar aportaciones prohibidas, diferencias de egresos, gastos no reportados, omisión de informar egresos generados por propaganda y además no presentar informes de campaña. Esto fue lo detectado por la unidad luego de hacer un trabajo de campo. También el Consejo General del INE avaló 167 procedimientos administrativos sancionadores y de queja contra partidos políticos nacionales en esta elección. De esos 167 procedimientos, 37 sí fueron fundados al quedar acreditados estas irregularidades en cuanto a origen, monto, destino y aplicación de estos recursos. Insistir, estamos hablando de dinero público que el INE entrega a los partidos políticos y a su vez a los candidatos. Sí, Dur, pues hoy es parte de lo que se definió. Bueno, es lo que se definió hoy en la sesión del Consejo General del INE, una sesión que duró horas y que también está dejando comentarios acá de todos y todas ustedes en el chat. Por ejemplo, Fuente Villa 70 nos dice, bueno, eran muchos nombres y números para recordar, por eso se usaron los acordeones. Y también quedamos menos, nos dice, ¿a poco hubo solo una lista? Hubo muchas diferentes. Bueno, regresando al tema de los acordeones, pues sí, es parte de lo que se habló previo a la elección, que eran tantos nombres que se estuvieron difundiendo distintas listas y la cuestión que se ponía en duda era, no es sancionarte a ti como ciudadano por hacer tus anotaciones y llevar tu lista. En un papelito y en una plumita. Sino estas que se distribuyeron, pues, a distintas colores, personas. Lo que tú destacabas, impreso con colores. Con colores y que se pagaba también en sitios web. Sí. Porque sí aparecieron varias listas en sitios web invitando a votar por ciertos perfiles. Eso en el tema de los acordeones, pero esta última parte es importante porque también en el pasado proceso electoral pues se definieron cargos en Veracruz y Durango. Ah, sí. Uh-huh. No, sí, y sí enfatizar que se sancionó estos acordeones tanto físicos como digitales y por eso fue doble multa a los 9 ministros electos, tanto ministras que ahorita están en la Suprema Corte como los que van a estar a partir de septiembre. Agrego el comentario de Olga Eguiluz porque ella también quiere proponer sanciones a los propios consejeros electorales por está proponiendo bajar su salario porque no difundieron ni motivaron a los ciudadanos lo suficiente para participar en la elección judicial. Recuerden, el 13% fue el que participó en esta elección judicial.
Bueno, pues era importante dar espacio a esta sesión porque estaba en veremos qué iba a suceder con estos acordeones, a pesar de que varios consejeros estaban en contra de sancionar este tipo de prácticas, y hubo este famoso elefante en la sala echado por el consejero Uc.